Bueno, buen día entonces para todos. Después de tantos intentos, vamos a ver si podemos lograr algo, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es cerrar todos los micrófonos y voy a hablar. Después si pregunto algo, lo activan, ¿sí? No hay problema. ¿Está? Sí. Buenísimo. Entonces los voy a silenciar a todos. Silencio a todos. Sí. Bueno, cuando ustedes quieran hablar, solamente activan el micrófono y seguimos, ¿sí? Bueno, poder, digamos, apagar es para que no se acople, digamos, el sonido. Bueno, lo que estaba tratando de hacer era darle un encuadre a la materia en sí, del por qué en el profesorado nosotros tenemos que estudiar sí o sí didáctica general, ¿sí? O la didáctica en este caso. Muchos autores lo van a definir como la ciencia, otros lo van a definir como una disciplina. En definitiva, sigue siendo, para mí es una de las disciplinas dentro de las ciencias de la educación, que esa es la definición de Sonia Araujo que ustedes trabajaron en el cuadernillo, en el primer material, ¿sí? ¿Se acuerdan? Buenísimo. Entonces, esta disciplina va a estar compuesta de otras disciplinas, como ser la filosofía, la sociología, la psicología y las ciencias políticas sería, ¿sí? Es como que seguimos manteniendo esa mirada, digamos, de la... ya no, ¿se acuerdan que en pedagogía nosotros estudiábamos a la educación como un fenómeno sociohistórico, económico y político? Era más relacionado al contexto en donde estaba inmersa una institución, ¿sí? Ahora, desde la didáctica, es como que nosotros nos metemos adentro de la institución, específicamente dentro del aula, ¿sí? Pero ahí vamos a ver cómo influyen estos dos factores. Por un lado el contexto y por el otro lado digamos, los agentes institucionales, sería, ¿sí? Acá la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, eh, ¿cómo es la educación, ¿sí? O cómo son las prácticas educativas en cada momento histórico, ¿sí? Eso nos va a ayudar a definir. Y ya vamos dejando, no le digo tan de lado el contexto. No, 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 porque influye totalmente dentro de las prácticas áulicas. Hola, Zulmita. Muy bien. Entonces, sí o sí, para pensar nosotros en un saber didáctico, tenemos que pensar a partir de la historia, ¿sí? De la historia académica de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Estamos tratando de dar un encuadre de lo que vamos a estudiar en la didáctica, ¿sí? Por un lado tenemos un sujeto en formación, que serían ustedes, yo, y por el otro lado tenemos una práctica educativa. Esos dos componentes se van a relacionar para ver cómo yo voy a hacer cuando esté delante de los chicos, cuando tenga que presentar mi, qué sé yo, mi planilla, la planilla de notificaciones de mis alumnos, cuando yo tenga que evaluar a mis alumnos, ¿sí? Muy bien. En la primera parte, nosotros hicimos una introducción de acuerdo a cómo el COVID está atravesando en nuestra vida, ¿sí? El COVID, en este caso, la pandemia que estamos atravesando. Ahora me parece sumamente importante y también resaltar la participación de ustedes dentro de esta nueva forma de llegar a ustedes, sería así, que lo vamos a hacer a través de la virtualidad. Este es el primer trabajito que ustedes realizaron, donde la nota que estaba escrita en azul era en teoría lo que yo le planteaba, ¿sí? En
e iniciamos nuestro trabajo con mi historia académica. La historia académica nos va a ayudar a que cuando lleguemos al final, digamos, de didáctica, ustedes puedan decir, ah, por eso yo escribí tal cosa, ¿sí? Por eso yo hice tal otra. Por un lado, tenemos un conjunto de teoría que me ayuda a fundamentar mis percepciones, ¿sí? Lo que es para mí el enseñar, lo que es para mí el evaluar, lo que es para mí el aprender y lo que es para mí planificar. A medida que avanzamos con las unidades de didáctica, vamos a ir justamente fundamentando lo que nosotros escribimos acá, ¿sí? En la historia académica de nosotros. ¿Se escucha bien? Cuando nosotros hablamos de escribir un ensayo, no es que yo le pido como la presentación de un libro ni nada, no, simplemente son las experiencias que ustedes tenían. De cómo fueron atravesando, digamos, estas cuestiones, ¿sí? Hay experiencias muy lindas, también hay experiencias bastante frustrantes, pero que lo más importante, digamos, de esto es que cuando a mí me pidieron hacer esto, yo me acordé de esto. ¿Se entiende? Es lo primero que surgió. Esas son las concepciones para María Teresa Alcalá. Bueno. Cuando nosotros pensamos en qué relación tiene la didáctica con la pedagogía, nosotros la vamos a definir como que es son dos disciplinas que están dentro del campo de las ciencias de la educación. ¿Se entiende? Es un concepto básico. Pero acá en qué se diferencia sería esto. Espérenme un ratito. ¿Cómo pongo la pizarra? Acá está. ¿En qué se van a diferenciar la didáctica de la pedagogía sería? ¿En qué se van a diferenciar? Es una flecha, ¿eh? Es una flecha también. Bah. Muy bien. Ahí para un lado y para el otro. La didáctica, nosotros la vamos a centrar, esto es la pedagogía. La flecha que va hacia los dos lados es una pedagogía, que centra su estudio en el contexto donde está una institución, ¿sí? Por eso hablamos el año pasado de modelos de Estado, por eso hablábamos de cómo era la educación en cada uno de esos modelos, por eso hablábamos de quiénes eran los representantes políticos, por qué enseñaban de esa manera y no de otra, justamente porque la pedagogía analiza todo lo que va a pasar, sería todos los componentes del contexto, y eso a su vez va a impactar dentro de lo que se enseña en las aulas. La didáctica en este caso me va a permitir a mí hacer esto.
tomar pequeñas porciones de contexto y de realidad para analizarla, ¿sí? Pero la analizamos en 3 componentes, dijimos, ¿sí? Ahí le voy a poner de otro color. ¿Se acuerdan los 3 componentes? Es que no me escuchaban. Tres componentes. Un docente, un alumno y un contenido. Eso nosotros vamos a analizar desde la didáctica. ¿Vieron que es diferente a la pedagogía? Que eso es lo más importante, que nosotros tenemos que manejarlo, ¿sí? A ver, voy con este. Pero esto es un movimiento constante, no es que está quieto, ¿sí? Va girando. Esa relación va girando en cada uno de los modelos, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Estamos tratando de entender acá esta relación entre estos 3 componentes. Entonces dijimos que la pedagogía me va a centrar, por ejemplo, a ver, me va a centrar en el periodo de 1880 a 1930, donde nosotros hablábamos de una educación muy tradicional, donde el contenido tenía un alto valor cultural, donde no se podía discutir, donde el alumno era un sujeto pasivo dentro del aula. No se lo escuchaba, o tal vez se lo escuchaba, pero no se tomaba en cuenta las palabras que podía llegar a decir, ¿sí? Una clase tradicional en el año 2020 se puede dar, y sí se puede dar, porque nosotros trabajamos con tradiciones en la formación docente y veíamos que en la tradición normalizadora disciplinadora, ¿qué nos decía la definición? ¿Qué es una tradición? Es una configuración del pensamiento y la acción que aún perduran en la práctica educativa actual, ¿sí? Que están en el discurso y que están dentro del aula. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que estamos haciendo ahora. Fíjense que básicamente yo estoy hablando, ustedes están con el micrófono apagado. Y ahí podemos decir, es una clase tradicional y sí, tiene su faceta, ¿sí? Son muy pocas cosas las que pregunto. Bueno, eso es cómo vamos a definirla la didáctica, así como la vamos a mirar. Por supuesto que al mirarla dentro de la pedagogía, nosotros tenemos que hacer una definición de lo que es la didáctica. Y para ello nos vamos a tomar ¿de quién? Nos vamos a aprender de Contreras Domingo, que ustedes lo habrán visto acá citado, por el material que trabajaron, y la vamos a definir a la didáctica como la ciencia o disciplina que tiene como objeto de estudio, ¿qué cosa? ¿Qué tiene como objeto de estudio la didáctica? No sé, no me acuerdo dónde lleva el acento, si en la acrónimo. No, la UE. No, me suena mal la... ¿La enseñanza, profe? Muy bien, sí. Es la enseñanza, pero esa enseñanza no está vacía. Nosotros la vamos a encuadrar dentro de esto. Espérenme un ratito. Vamos a ver a la enseñanza en relación con el aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, vamos a definir a la didáctica como la disciplina que tiene por objeto de estudio
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a incorporar una palabra. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí o sí. Sí o sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que es como un concepto muy grosso porque, a ver, no sé qué estoy haciendo. Un corazoncito parece. Quiero una flecha. Bueno, nosotros tenemos sí o sí esta definición. ¿Cuál es el objeto de estudio? Sí, el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en esta oportunidad, desde la didáctica general, nosotros vamos a trabajar solamente con esto. Ahí le muestro. Tengo todo. Pero presentamos si querés. Solamente nos vamos a centrar en la enseñanza. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué actores entran dentro de la enseñanza? El docente, el alumno y el contenido. Seguimos con esto. ¿Van entendiendo, chicos, o no me están entendiendo nada? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Gracias, mamá. Gracias. Entonces, a ver, ¿por qué solamente vamos a trabajar desde didáctica general la enseñanza? Perdón. Porque el aprendizaje ustedes lo van a trabajar con el profesor y con la disciplina de... a ver, ¿con qué creen, con qué disciplina creen que van a trabajar aprendizaje? Que tienen este año. Una materia que tienen con el profe Jara, en segundo año. No se le ve. Sí, Psicología, muy bien, muy bien. ¿María o no sé quién contesta? María. Bien, gracias María. Sí, en psicología ustedes van a trabajar aprendizaje y en didáctica van a enseñar, van a aprender, van a trabajar enseñanza, ¿sí? Pero no se tienen que olvidar de que el objeto de estudio de la didáctica son esas dos cosas. El proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nosotros vimos acá, esto, el primer cuadradito, ¿sí? A partir de esta combinación que nosotros hagamos del cuadradito, vamos a tener diferentes concepciones y también diferentes enfoques didácticos, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Al principio parece complicado, pero a medida que nosotros vamos a ir desmenuzando bien la teoría, ¿sí? Como vamos a tener bastante tiempo de poder trabajar completo los materiales. Bueno, ahora, la palabra didáctica es una palabra que se empezó a usar por primera vez en el año 1632 de la mano de Juan Homos Comenius, que eso ustedes escribieron muy bien en la definición. Y a mí me gusta Comenius, me gusta mucho porque asienta las bases de una ciencia que se va a encargar de estudiar cómo serían las mejores condiciones para el aprender y también cuáles serían las mejores condiciones para el enseñar. Fíjense que estamos hablando del año 1632, siglo XV después de Cristo, que digamos, a lo largo de la historia, dentro de qué edad corresponde, qué edad es, qué edad histórica. Siglo XV.
estaba dando inicio a qué movimiento histórico muy importante. ¿Qué estaba pasando en Europa en esos siglos? ¿Las revoluciones, profe? Sí, estábamos próximos ya. Muy bien, estábamos ahí. Pero faltaba 100 años todavía. ¿Cómo se llama ese movimiento? El re... Ah, me apuro el profe Jara. El renacimiento. Estábamos atravesando, digamos, esa etapa de la historia, ¿sí? Una nueva forma de pensar. Fíjense que años anteriores no lo desarrollaba Comenio, pero ahora este año en particular sí. Acá lo que tendríamos que pensar nosotros es por qué lo vamos a analizar. Primeramente, Comenio es una persona dentro de la didáctica, lo podríamos nombrar como el padre de la didáctica y así lo van a encontrar en varios autores. ¿Sí? Ya le digo, asienta las bases del cómo enseñar y el qué aprender. Y considera además algo muy importante que acá yo lo puse en fucsia en mi dibujito, el cuadrado fucsia, es cómo influye el contexto a la hora del enseñar y a la hora del aprender. Estamos hablando del contexto no solamente político, sino físico, ¿sí? O ambiental. ¿Me siguen? Entonces, acá le voy a agregar en otro color, contexto, físico. Ya explico por qué. Ambiental. ¿Por qué? Vamos a agregar. Porque Comenio va a decir que es necesario tener un espacio adecuado para que se dé la enseñanza y para que se dé el aprendizaje. No es que en cualquier lado nomás, ¿sí? Entonces él es como, necesitamos un aula que tenga estas características. Las paredes deben tener gráficos, ¿sí? Un aula adecuada, que sea acogedora, ¿sí? No sé, Berta está tratando de ingresar. Un aula adecuada que sea acogedora, acorde a las características de los sujetos. Estamos hablando de una educación de niños, en este caso. Entonces, fíjense cómo le estamos dando forma a nuestra teoría en sí. A ver, estamos en el año 1600, 700, 800, 900, 2000. Después de 20 años, casi 650 años después, nosotros seguimos hablando de cuáles son las condiciones necesarias para poder enseñar y para poder aprender. Eso justamente son los fundamentos del por qué y para qué de la didáctica en todos los profesorados, ¿sí? En todos los profesorados. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Los escucho? Nos queda 8 minutos y termina esta primera hora. Después, si quieren, continuamos un ratito más o como ustedes quieran. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ¿Todos, se está todos entendiendo entendieron bien? bien. ¿Cómo, profe? Si tienen alguna duda hasta acá. No, ninguna.
¿Y están entendiendo bien todo? Re curioso. Yo por lo menos sí. Mm, Sí, buenísimo. profe. Re bien, entonces. Avanzamos un poquito más. En el texto vamos a tener la didáctica en el campo de la ciencia de la educación, que eso lo hablamos al principio cuando hicimos la presentación entre la pedagogía y la didáctica, ¿sí? Acá lo que podríamos agregar es la importancia que tiene la didáctica en la formación del sujeto docente, ¿sí? Pensar cuáles son las características en las que está inmersa cierta institución y a la vez cuáles son, digamos, cuáles son aquellas condiciones o características de la sociedad en ese momento para que yo realice una clase como esta, por ejemplo, ¿sí? A ver, fíjense que esto me viene como anillo al dedo. Pensar, de acuerdo a esta desgracia que estamos teniendo a nivel mundial, cómo nosotros llevamos la educación adelante, ¿sí? Y bueno, una herramienta que nos parece adecuada es la virtualidad, entonces la tenemos que usar, ¿cierto? Ahora, cómo nosotros la usamos va a depender de nuestra ciencia base, que sería la didáctica. Acá la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, va a ustedes, es ¿cómo sería la enseñanza en tiempos de pandemia en la educación inicial? ¿Se entiende? Para resolver esa pregunta me va a servir la didáctica. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver todas las condiciones que hablamos anteriormente. ¿Se entiende? María, Sí, profe, sí, estoy entendiendo. buenísimo. Avanzo otro poco más. Origen de la didáctica. Lo que no tenemos que olvidarnos de Comenio es su ideal pansófico. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene a mano? Profe, usted dice Comenius, la Didáctica Magna, en Sí, 1632. sí, Dice, funda la didáctica escolar moderna sobre la base de valorización del método y el orden. muy bien, Expone el artificio universal para enseñar a todas las cosas. muy bien. Modo cierto y exquisito para todas las comunidades. Sí. Excelente. Bien, Berta, muy bueno tu aporte. ¿Sabes qué? Ahí el tema es, fíjense qué tan utópico es. Vamos a suponer que, ¿cuántos estamos conectados? No sé cuántos estamos. ¿Cuántos estamos en la reunión? 10. Sería 9 alumnos y yo. ¿Sí? Para Comenio, el docente siempre es el que sabe. ¿Sí? Para Comenio. Pero Comenio tiene una idea tan utópica de decir, enseñar todos a todos. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a enseñar todo a ustedes 10, a ustedes 9, ¿sí? Vamos a suponer que estoy tratando de hacer eso. Pero ¿qué pasa? De los 9, seguramente 2 no es que me están entendiendo mucho de lo que estoy diciendo, ¿sí? 3 seguramente no me están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué pasó con el pobre Comenio? ¿Acertó o no acertó? Rompimos la teoría de Comenio, le cuento. ¿Qué pasó con lo que leyó Berta en estos 9 participantes, en estos 9 alumnos?
¿qué pasó con estos 9 alumnos y Comenio? Comenio se va a querer morir otra vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, un pensamiento lo digo utópico, ¿por qué? Porque enseñar el todo es imposible, porque ni uno mismo sabe lo que es todo, ¿cierto? Y tampoco el aprender todo, porque no estamos seguros de que el otro aprende. ¿Se entiende? Ahora lo que vamos a hacer es partir hacia el siguiente tema, que es la justificación del por qué y para qué de la didáctica. ¿Sí? Acá voy a agregar en mi super archimega cuadrito que me encanta, no sé si se dieron cuenta porque lo estoy diciendo de todo, es el por qué y para qué de la didáctica. Acá nosotros vamos a usarla a otra autora. ¿Se dieron cuenta que me gustó esto, no? Ay. Ay. Bueno, igual. Acá vamos a usarla a Alicia Camilioni. Ahí está. Alicia Camilioni. Donde ella me va a plantear 9 supuestos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 9 supuestos que que justifican la existencia de la didáctica. Profe, se la está escuchando cortado. Bueno, igual es lo que estoy escribiendo nomás, lo que estoy diciendo, ¿eh? Buenísimo. Desaparece mi flecha. No sé qué onda. Bueno. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Bueno, acá sí entramos con el tema nuevo, que son 9